¿sí? Entonces, muy bien, estamos terminando el capítulo segundo. Estamos en la línea de la página de la derecha, el que tiene el libro como el mío. La letra en la página Lamed y en la línea 1, 2, 3, 4, 5, 6. De arriba hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Empieza después del punto ¿quién? Gabriel, toma un libro. Acá, ¿quién? Entonces dice ¿quién? Y Atzata Yetzer Hara, y este realmente el consejo del Yetzer Hara. ¿Quiere el libro? ¿Quiere el libro? A ver si. Acá tiene. ¿Quién? Keni Atzata Yetzer Hara Mamash al Bene Adam. Y así, ese es realmente el consejo que da el Yetzer Hara a las personas. Como dijimos ayer, que lo tiene muy, muy ocupado a la persona para que no tenga tiempo para adquirir sabiduría. Ki Ish Milhamau, mire lo que dice, Ki Ish Milhamau, ¿qué significa Ish Milhamau? Tiene guerra. Ish Milhamau, ayer estuvimos estudiando esto con Shmuel acá. Ish Milhamau significa que, hombre de guerra significa que una persona que tiene experiencia. No un soldado que está empezando, tiene experiencia en esto, él es un guerrero, una persona. Estrategia, mira lo que dice después. Umelumat Bermuniut, Umelumat, y él está aprendido estrategia, sabe cómo luchar, es una persona no que nació hoy día, es una persona que es experta en este tema. Ese es nuestro Yetzer Hara, queridísimo. Mientras más tzadik eres tú, más deberías odiarlo. Y si tú no lo odias mucho, significa que todavía no eres muy tzadik. Desgraciadamente, no tiene muy... Dice que lo que hace es te mantiene ocupado para que tú no puedas estudiar, adquirir sabiduría. Estudiar Torah o en otros Sí. temas. Y él encuentra todo tipo, como dijimos ayer, todo tipo de explicaciones y cosas que parecen muy, muy verdaderas, pero te está engañando. Veí, mire lo que dice ahora. Veí Efshar. Bakasha. Veí Efshar. Aquí. Aquí. Un segundo. Ishmael Juan. Veí Efshar. Algo acá, mira. Y Efshar. Okay. Puedes darle a tu hermano también. Y Efshar, por acá. Ahí lo ven, ahí por ahí. Veí Efshar, mire lo que dice que es tremendo acá. Veí Efshar Leimalet Mimeno, y no puede escapar de él. Y Efshar Leimalet Mimeno. Ela Bejokmar Rabá, sino con mucha sabiduría, y una visión muy grande del mundo. O sea, tú no vas a poder escapar de él. ¿Se acuerdan lo que dijimos una vez? Que algo maravilloso, en verdad. Una persona para entrar en el Sanedrín tiene que ser una persona genial, una persona de una sabiduría, de mitot maravillosa, una persona que sabe mucho idioma. Y una de las cosas que le preguntan, que le exigen también, tiene que ser capaz de purificar un insecto de 150 formas distintas. O sea, si me ponen acá un ratón, él te tiene que dar 150 razones por qué está permitido comerlo. ¿Pero cómo está permitido comerlo? No. Entonces, ¿para qué me tiene que dar 150 razones? Porque sí, para la agilidad mental, él tiene que tener la posibilidad de explicar, aunque al final, cuenta final, Dios dijo que no. Y la verdad es que tu Yetzer Hara tiene 150 formas de convencerte que el pecado es algo bueno. Entonces tú tienes que estar realmente atento, porque si no estás atento, como dice acá, y no te va a poder escapar de él, sino con una gran sabiduría y una gran visión de la realidad. Si no tiene eso, olvídate. Él está jugando contigo y te tiene
en el dedo chico, como se dice, no sé si ustedes dicen así. Sí. Te tiene fácil. ¿Sabes lo que dice las muras aquí en algo precioso? A veces una persona está estudiando mucho, y va a la tefilá y se desconcentra y se distrae, y está en medio de la tefilá con Dios y empieza a pensar en el supermercado y todas las cosas. Y uno dice, oye, pero yo me estoy esforzando para avanzar, ¿y por qué me llegan estos pensamientos? ¿Sabes lo que dice las muras aquí en algo increíble? Es una señal de que tú estás bien y estás avanzando. Pero sí, ahora, antes no me desconcentraba tanto y ahora me desconcentro tanto. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser que estoy avanzando? Porque antes el Yetzer Hará no tenía que pelear contigo, porque te tenía ya fácil. Ahora que él está viendo que tú te estás tratando de arrancar de él, él empieza a mandarte todo tipo de pensamientos para molestarte, porque él sabe que te estás por arrancar de él. Entonces, todos estos pensamientos es señal que él está ahora en problema, el Yetzer Hará, y está tratando de hacerte problema a ti. Antes te tenía aquí dormidito en la mano, dormido, no pasa nada. Él te dice por allá y tú vas por allá, él te dice por acá, y todo tranquilo, vamos como un corderito a la shita. Como dicen los sabios, tú puedes llevar una vaca con un poco de pastito a la shita. Ella va contenta. Pero ahora que lo estamos tratando de arrancar, está en un problema. Entonces, eso es lo que dice acá. Que no te va a poder escapar de él, sino con mucha sabiduría y una gran visión. Uma Shanabi Tzobeach Bomer, y eso es lo que el profeta grita y dice Haggai. Simu levavchem al darkehem. Pongan atención a sus caminos. Pongan el corazón en sus caminos, empiezan a observar lo que se llama Heshbon Nefesh, en otras palabras. Ushlomo Amar Bejochmato, y el rey Salomón dijo con su sabiduría: Al titen sheina leineja, no le des, no cierres los ojos, no te duermas, utnumar afapeja, y en tus párpados, no los cierres. Inatzel ketzvi miad ketzipor miad yakush, y arráncate como un ciervo que corre rápido, o de un pájaro que puede entrar en la trampa que le están poniendo. Y los sabios de bendita memoria dijeron en el Talmud: todo el que revisa sus caminos en este mundo, va a ver la redención de Akadosh Baruj Hu. Pero él tiene que poner atención en sus caminos, si no, no va a funcionar. Y mire lo último que dice en este párrafo, en este capítulo: Upashutu, algo simple. Shafilu im pikiach adam alatzmo. Si una persona va a empezar a cuidarse a sí mismo, en bekohol inatzel, no tiene la fuerza para salvarse de su Yetzer Hará. Aun cuando tú vas a empezar a esforzarte para vencer tu Yetzer Hará, no tiene el hombre la capacidad de vencer. Conclusión: estamos en problemas. O sea, la persona que quiere vencer al Yetzer Hará por sus propias fuerzas está en problemas. Y entonces, necesita la ayuda externa de Hashem. Muy bien, esa es la respuesta. Y algo simple, pashut, lo que te estoy diciendo. Pashut, algo simple, algo simple que no tienen nada que hacer. Algo simple que no pierdan el tiempo, cierren los libros y vayan a pasear, no sé, estamos perdidos. No. Pashut shafilu impikiach adam alatzmo, y algo simple, que aunque el hombre empiece a examinar sus caminos, en bekohol inatzel, no puede vencer. Y lulea Kadosh Baruj Hu, si no es por la ayuda divina. Y aquí está el secreto. Dios te ayuda, va a poder salir. Pero tú tienes que ser meritorio de esta ayuda. Tú tienes que hacer algo para esto. Ábreme tu corazón como la punta de un alfiler, y yo te lo voy a abrir como las puertas de un gran salón. Pero tú tienes que abrir algo, tú tienes que hacer algo. Si te lo hace todo Dios, ¿qué gracia tiene todo este mundo? Eres otro animal, eres otro ángel, pero tú eres lo principal de este mundo, tú tienes que hacer este esfuerzo. Entonces dice así:
אילולא הקדוש ברוך הוא אוסרו. כי היצר הרע תקיף מאוד, porque el יצר הרע es muy fuerte. וכמאמר הכתוב, como está escrito en los salmos, Sofer Rasha está observando el malvado, que es el יצר הרע, la tzadik al justo, umebakesh la mito, y quiere matarlo. Hashem lo yasbeno beyado. Dios no lo va a dejar en sus manos. O sea, si no es por Dios, estamos con problemas. ¿Y por qué Dios hace esto? ¿Quién puede pensar? ¿Por qué necesitamos la ayuda de Dios? ¿Por qué Dios lo hizo de esta forma? Porque solo no podemos. ¿Y por qué Dios no lo hizo que podamos? Para que nos demos cuenta de que Él es el creador. Para que no se nos olvide quién es el dueño de todo esto. Pues no, si yo me la puedo arreglar solo, entonces tal vez me puedo olvidar de Dios. Y si te olvidaste de Dios, olvídate de todo. Es la fuente de la vida, a Él tienes que perseguir, a Él te tienes que acercar. ¿Quieres vivir en la fuente de la vida a Él? Entonces, mejor, es hermoso. Y eso es lo que le dijo al primer hombre, dicen los sabios. Cuando maldijo al primer hombre, Dios después del pecado, va a tener que trabajar con sudor de tu sangre frente y va a tener dolores y todo esto. Y la mujer va a tener dolores cuando dé el parto y problemas con los hijos y todo esto. Y a la serpiente que hizo todo el problema dijo, tienes comida de la tierra, toda la tierra va a ser tu comida. Dicen los sabios, pero ella recibió la bendición más grande. Ella tiene comida en todos lados, nosotros tenemos que trabajar tan duro para la comida. Dijo, no, ella recibió la peor maldición, la serpiente. ¿Por qué? Porque ahora tiene de todo, no me tiene que buscar a mí. El hombre tiene problemas, pero cuando tenga problemas va a gritar a Dios. Y ahí va a volver a la fuente de él y a la vida. La serpiente, a ti ya no te quiero ver más. Toma el polvo de la tierra, arréglatela sola, ya no te veo más. Esa fue la peor maldición. Un estado de soberbia, un estado de soberbia nunca le permite reconocer ni de dónde viene, nada. No. Entonces cuando dicen a Hashem que maldita será la tierra por tu causa, al maldecir la tierra, el hombre viene de la tierra, del polvo. O sea, por eso la maldición es para el hombre, así. Yo creo ¿Cómo que... está? Porque si maldita será la tierra por tu causa. Mejor por tu causa. Como dijimos en el capítulo primero, que el hombre es el centro de toda esta creación. Si él se eleva toda la creación con él. Si él baja toda la creación con él. Correcto. Entonces, eso es lo que dice acá. Y para que no se nos olvide de dónde es la fuente, mientras más te apega a Dios, te apega a la vida. Al final, ¿qué va a ser nuestro mundo venidero? Estás tan apegado a Dios, que Dios no tiene comienzo y no tiene fin, infinito. Tú vas a recibir el mundo infinito. Tú, en este mundo, aunque sea una persona que tiene mucho éxito, querido, tu fin máximo, unos pocos años, 120, algo así. ¿Y qué hay después? Polvo y tierra. ¿Y qué más? Nada más. Pero si yo me apego a Dios, que es la fuente de la vida, que no tiene comienzo y no tiene fin, ese apego te da la posibilidad de vivir en el infinito con Él. Es el mundo venidero, eterno. El vivir frente a Él, que Él te mantenga. Entonces tú, es lo que tienes que buscar, y es lo que, como dijiste tú también, el orgullo, yo quiero ser independiente, yo quiero ser el rey, no quiero ser el siervo de nadie, ni siquiera de Dios. Así es mi naturaleza. No me obliga a hacer algo, déjame tranquilo, no te metas conmigo, yo sé lo que tengo que hacer. Y es algo sano, en verdad, que yo no quiero que alguien me domine, quiero ser libre, una cosa buena. Pero el secreto es que frente a Dios, la libertad verdadera es cuando tú eres realmente un siervo de Él. Y eso ahí se da vuelta la cosa, y la persona con sabiduría entiende eso, y mientras más se hace siervo de Dios, más libertad tiene, porque Él domina su parte negativa también. Y ahí está el secreto grande, que necesitamos sabiduría para eso. La parte negativa de la serpiente. Dicen es una metáfora de Yetzer Hará. Y esa serpiente se metió dentro de nosotros. Antes estaba afuera, como el tzadik, que no tiene Yetzer Hará dentro. Él era un tzadik al principio, pero después se contagió. Eso se alimenta de nosotros.
de nuestras Él acciones. no es que se alimente de nosotros, Él tiene un papel en este mundo. Matarte. Perdona por las palabras, perdona por las palabras Diablo, poco como suaves. Y no es solo contra ti, es solo contra todos nosotros. No eres tú el elegido, somos toda la humanidad. Y tú ves alrededor de ti y ves que el rey de Terra tiene mucho éxito y destruye todo lo que está al lado de él. Familia, relaciones padre-hijo, todo lo que ves guerra. ¿Sabes quién es el culpable? Yetzirah. Y si uno no sabe cuidarse, entonces él nos agarra a nosotros y nos ocupa a nosotros como un instrumento para eso. Claro, es como esto de asimilar sobre los conceptos. Una forma de traducir es que el altruismo mismo es el precepto de la vida y el egoísmo es la muerte. Es algo inmóvil, algo que se destruye. Como asimilar esas cosas. Digo, todo eso genera división, todo lo que va generando a llegar a nada, a la muerte. Entonces, eso es lo que dice acá. El Yetzirah, créeme que es el peor amigo que uno puede tener. Y quiere tu fin. Tiene tiempo. Te puede hacer destruir tu vida acá y hacerte sentir que él te hace pecar y después te dice, eres una porquería de persona. Pero si tú me dijiste que peque, no, ahora yo te digo que eres lo peor. Y ese hombre se quiere suicidar, se quiere matar y todo eso. ¿Por qué? Por el Yetzirah. Y si no tú quieres de esa forma, él tiene tiempo. Lentamente te hace perder tu emuná, tu fe. Y lentamente tú vas cayendo, bajando, hasta que al final te vas a morir sin mitzvot, profanaste el Shabbat, hiciste todas las prohibiciones y ganó la guerra. Tú te quedas acá botado en la tierra como el polvo. Rab, el Yetzirah puede ver las cualidades de otra persona, puede ver algo bueno en otra persona. ¿Puede decir algo bueno de la otra persona o solamente el Yetzirah? El Yetzirah tiene esa capacidad de ver cosas muy buenas en los demás, especialmente en alguien prohibido. Él te va a decir que es lo mejor. Él no es tu amigo, olvídate. Tal vez puede a veces como la Caperucita Roja, como dijimos ayer, decirte cosas bonitas para conquistarte y después te lleva a lo peor. Y ese es un secreto para todos. Todos estamos ya infectados en esto. Así que no pensemos, yo lo conozco al Yetzirah, lo vi en ti. No, querido, está también en nosotros mismos, solo que no lo vemos muy claro. Agárrate bien de la silla, estudia Torah firme y reza con todo el corazón a Dios que te ayude. Rabbi Nachman dice que hay que buscar los puntos positivos de una persona, entonces el Yetzirah también te puede indicar Rabbi Nachman es el Yetzer Tov. Y te está tratando de ayudar y dar sabiduría cómo fortalecer tu Yetzer Tov. Y eso es lo que te dice tu Yetzer Tov. Puede ser que nuestro Yetzer Tov está tan dormido que no sentimos esas palabras. Si lo escucharíamos al Rav Nachman. Sí. Él lo escucha y él nos revela lo que está gritando el Yetzer Tov, que en otras palabras es Dios, que te está diciendo cuál es el camino. Pero entonces el Yetzirah también podría ver los puntos buenos de la otra persona. Sí, pero eso no le interesa. ¿Sabes? Cuando él va a ver los puntos buenos de la otra persona y le va a decir, mira, ese realmente un tzadik, hay que tener envidia de él. Hay que matarlo, hay que odiarlo. Él va a ver las cosas buenas del otro, pero para causarte a ti una caída frente a Dios. Envidiarlo, no quererlo. Odio gratuito. Entonces, si no me está haciendo sentir eso, estoy pensando a través de mi Yetzirah Tov. Si no me hace sentir esas cosas. Lo que dice acá, olvídate. Todo lo que tú pienses no va a funcionar. Frente al Yetzirah te va a dominar. Lo que tú tienes que hacer es empezar a hacer un trabajo contigo, abrir las puertas a Dios. ¿Cómo se hace eso? Yo voy a leer el Shulchan Aruch completo. Y todo lo que él diga no, aunque a mí me parece sí, no. Y todo lo que me diga, esto hay que hacer, pues, pero no tengo fuerza. No importa, yo lo voy a hacer. Y ese es tu papel para poder ganarte la ayuda divina. Eso es lo que tienes que hacer. El Yetzirah es mucho más inteligente que nosotros.
Él te va a hacer pensar que tú eres lo máximo, que él es lo máximo, y te está engañando. En un minuto más te va a poner la pierna y te va a caer y te va a dar un tropezón tremendo. Te va a quebrar todo, tú no, y él no lo quiere. Entonces, esa es la cosa. Tenemos que estar atentos porque nos dice acá, es muy fuerte, no tenemos posibilidad de salir de él. Si no, si tú haces tu parte, que me empiezo a cuidar con sus deseos, cumplo sus deseos, tomo sobre mí el yugo divino, y ahí viene la ayuda divina. Y te va a salvar y va a ser un gran tzadik. Y tú ya este ahorrado va a quedar ahí botado en el suelo, chiquitito. Entonces, dice en el párrafo final, entonces, porque en la tercera línea, Takif Meot, es muy fuerte el Yetzer Hara. Es tan fuerte que puede ser que alguien está escuchándonos ahora, o acá, o por la gente, y dice, no entiendo de qué están hablando, yo no conozco el Yetzer Hara. Y no sabe que está todo dominado por su Yetzer Hara. Es tan fuerte que ni siquiera te das cuenta que te tiene dominado de por delante y por detrás. Terrible. ¿Y cómo puedo saber esto? Cuando te llenes de sabiduría y entiendas que hay un camino que Dios dio. Qué raro. Para mí es muy molesto este camino. ¿Para mí qué significa para mí? Yetzer Hara. Él no quiere ese camino. Si es molesto para mí, significa que el que está actuando en ti es Yetzer Hara. Porque Dios sabe de verdad cuál es el camino de tu vida. Él te creó. Y si es molesto para ti, difícil para ti, significa que el que está sobre mí ahora manejándome es mi Yetzer Tov, mi Yetzer Hara. Cuando yo empiezo a sentir alegría por todo esto, ansiedad por acercarme más, olor a Yetzer Tov. Está despertando así Yetzer Tov. Wow. Cuando usted menciona, cuando menciona respecto al pasuk que dice abre tu corazón y tiene tus ojos por mis caminos, dice, es como abrir los ojos y detectar la enfermedad del cáncer a tiempo para poder atacarla, y la persona que no sabe que está enfermo, el cáncer lo invade y después no puede hacer nada. No. Pero si lo detecta a tiempo y mira sus ojos a Hashem, con sus ojos en Hashem, puede entonces ser salvado. Y la maravilla de esto, que es una enfermedad del alma, que hay remedio. El cáncer a veces no tenemos todos los remedios, uno se puede morir aunque tú hagas todo lo esfuerzo. Acá hay remedio, el remedio seguro, pero la enfermedad es peor que el cáncer. Si entendemos bien, esta enfermedad es peor que el cáncer. Y estamos todos enfermos. ¿Qué me estás diciendo, que estoy enfermo de cáncer o peor que el cáncer? Sí, querido, peor que el cáncer. Ojalá que te mueras 100 veces de aquí a mañana. Yo no lo quiero a nadie. Perdonen por la bendición que le estoy dando. Pero una cosa es morir del cuerpo. Qué lástima. ¿Cuánto tiene? 60. Tuvieran que otros 60 años. Qué lástima. Pero voy a tener mundo venidero. Pero si tú no te das cuenta de esta enfermedad del cáncer espiritual, tú te vas a morir para siempre. Y viviste otros 60 años. ¿Cuál acabó? Viviste 120 años. ¡Qué aplauso! Pero perdiste el mundo venidero. Esta enfermedad es mucho peor que el cáncer. Si tú te dirían ahora, estoy con cáncer, ¿qué irías a hacer? Te volverías loco, ir al hospital, que alguien me haga algo, que me ayude. Querido, Dios ya nos dio el remedio. Está acá. Y la sabiduría es entender esta verdad y decir, yo me voy a agarrar de este remedio con toda mi fuerza. Porque el peligro es 1000 veces peor que el cáncer. El cáncer te mata y te quita unos 20 años, pero tiene mundo venidero. Esto te puede quitar todo. Y el Yetzer Hara, como dijimos antes, no es un juego. Mucho más inteligente que tú. No tienes cómo vencerlo si no viene la ayuda de Dios. Entonces uno tiene que tener esto en serio, fuerte sobre ti. No un juego. Entonces dice así. Sofer Rasha observa al malvado la tzadik, un mevakesh lamito, observa al malvado al justo y quiere matarlo. Hashem lo yazbeno beyado, y Dios no lo deja en sus manos. Les damos la ayuda de Dios. Pero si el hombre empieza a observar su camino, a hacer su parte, cuidarse,
hacer la mitzvot, no hacer pecado. Kadosh Baruj Hu ostro. Entonces Dios le ayuda, Benitzol mina Yetzer Hara, y se salva de su Yetzer Hara. Es un remedio, es la maravilla. ¿Mejor? Es la única forma. No me faquea u alatzmo, pero si él no se cuida a sí mismo, Badaisha Kadosh Baruj Hu lo ifkach alab. Pero si uno no se cuida a sí mismo, seguro, Badai, sin duda, que Dios no va a ayudarte. ¿Por qué Dios no me quiere ayudar? Querido, yo ya te di inteligencia, te creé, te di salud, te di bienes, te di de todo. ¿Qué más quiere que yo te haga a ti ser un tzadik? Esa es tu parte, yo no te lo puedo hacer. Entonces digo, ¿para qué viniste a este mundo si te hice todo al final? Como el niño que le pide a la mamá que le haga las tareas. Hoy tengo un trabajo tan difícil, ayúdame. Ya te ayudaron demasiado, no va a quedar nada para ti al final. Acá Dios no te va a ayudar. Si tú no tomas conciencia de esto y no quieres ayudarte a ti mismo, te vas a perder. Se acabó. Y puede ser que Dios quiera eso. El diluvio. Quedó una familia. Entonces, ¿cómo se llama? Tú tienes que trabajar. Ki'imu enojas, porque si él no se preocupa de sí mismo, mía Jusalav, ¿quién se va a preocupar? Y es lo que dijeron los sabios, todo el que no tiene entendimiento, prohibido tener misericordia de él. Raro, ¿no? ¿Entienden lo que dije? Se escucha muy raro. Sí. Todo el que no tiene entendimiento, prohibido tener misericordia de él. ¿Entendimiento es lo mismo que una persona no conocedora o tonta? No, que no es una persona que conoce a Dios, que está buscando a Dios, que es, ¿cómo se llama? Que quiere encontrarse con Dios. ¿Por su propia decisión o por discapacidades? No por discapacidad, porque él no quiere, porque es engañado por su yetzer. Sí, lógico. ¿Y por qué prohibió tener misericordia de él? ¿Qué problema? ¿Por qué? Porque aquella persona que se compadece de los que no buscan a Dios, después no se compadecerá por lo que dicen. Mejor. Otra cosa que dicen acá, ¿por qué? ¿Por qué Dios, por ejemplo, un ejemplo que dan cuando explican esto, ¿por qué Dios manda a los profetas y nos dice, si ustedes van a pecar, va a haber exilio y va a haber esto? ¿Por qué Dios no se compadeció de nosotros y no nos dejó pecar y pecar y pecar? Porque si yo te dejo pecando, yo te odio a ti. Imagínate que tu hijo se está metiendo en todas las compañías más peores que hay y en droga y todo, y el papá lo ve y le dice, qué lindo eres tú. Eso es lo que tiene que hacer el papá. El papá le tiene que agarrar y darle una cachetada lo antes posible. No, yo no digo eso, ¿no? Es un ejemplo. Pero tiene que pararlo. Si tú no lo paras, te compadeces de este niño, lo estás matando. ¿Sabes lo que pasó una vez acá? Un joven que llegó de otro país a convertirse, fue un problema y era con vino y tiraba en la calle. Y él me contó una vez qué le pasó. Me dijo, mi madre decano de la universidad, mi padre un abogado muy distinguido. Yo saqueaba el auto a los 14 años sin permiso, sin carnet de chofer. Me emborrachaba, me tomaba, salía con amigas. De repente tenía un accidente por estar borracho, me metían en la cárcel. Al otro día ya estaba afuera. Mi mamá, mi papá, me ayudaron. Y él ya se metió en esto y ya no pudo salir más. Si el papá y la mamá le hubieran dicho, quédate un mes en la cárcel, sufre, sin misericordia, tal vez lo hubieran salvado. Entonces, a veces, esto que parece cruel es el remedio para esta persona. Si no va a salir adelante. Entonces, cuando Dios nos dice, Israel queridos,
si ustedes no cambian, se van a ir al exilio con un dolor terrible. Nosotros seguimos jugando, haciendo nuestras tonteras, y de repente, ¡pum! Dios, ¿por qué no tienen misericordia? Si yo los dejo pecar más, se desaparece el pueblo y ustedes. Mejor los paro, les doy un golpe, les duele, se despiertan y empiezan a cambiar. Claro, yo he visto esto mucho en familias que son de varios hermanos. Los hermanos que son los más consentidos, los que les dan todo, cuando ya son adultos son los que más maltratan a los padres. En cambio, los que les fueron duros son los que terminan queriendo más a los padres, o al menos demostrando su cariño. Mejor puede ser. No. Pero hay que tener un equilibrio, porque a veces uno se va a un extremo, nosotros somos expertos en irnos a un extremo. Sí. Entonces nos vamos de acá a acá, y el secreto de la Torá, Sí. La Torá es maravillosa, que dice, ella nos lleva por el camino del centro, del medio. Así dice el Rambam. La Torá es Tiferet, se llama. Hay Din, Gesed y Tiferet en el medio. Y la Torá es llamada Tiferet. Es la maravilla, porque dentro de ella están todos... Si tú te vas a un extremo de juicio severo, no tienes Gesed. Pero Gesed se necesita en este mundo. Si me voy a Gesed fuerte, ya no tengo severo, y no es bueno porque necesita límite. Y la Torá en el medio te enseña a ir por el camino que juntas todo. Está realmente todo completo. Hay de todo. Hay Gesed, hay Din. Entonces esa es la maravilla. Tiferet es el medio. Tiferet Israel. Jacob vino. Jacob, el principal de los padres, dice. Claro, los Sabot tienen eso. Isaac es severo, Abraham es de paz. Diferente. Aunque en ellos el severo, hay severo de la pureza y hay severo de la impureza. Hay Gesed de la pureza y Gesed de la impureza. Y hay Tiferet que es centrado. Abraham era Gesed de la pureza. Isaac era duro de la impureza, de la pureza. Todos ellos estaban todavía en esos límites, y tenían, por ejemplo, a Abraham, ¿cómo puedes saber? Él tenía también un juicio severo en sí, él era Gesed. Tenía que hacer la acrabat Isaac, tenía que sacrificar a Isaac. Eso no puede ser con bondad infinita. Tiene que ahí quitar la vida. Entonces los patriarcas tenían algo, era todo pureza. Pero el centro es más equilibrado y tiene de todo mejor. Y ese dice que es la Torah. En todo caso, entonces, eso es lo que dice acá, perdón. Que al que no tiene sabiduría, no hay que tener misericordia de él porque lo estás dañando al final. Esto de ser estricto con él y no perdonarle este problema que tiene, es una ayuda por él. Si este hombre se está yendo por un mal camino y nadie lo va a parar, va a terminar perdiendo su alma. Si alguien lo para ahora, le va a salvar el alma. Entonces, de verdad, en estos momentos, ser estricto, y eso podemos entender con nosotros mismos, que a veces nos pasan problemas, a veces tenemos dificultades, a veces tenemos cosas que no nos resultan como nosotros queremos. Entonces, esos son juicio, que Dios nos ayuda, nos frena, nos pone problemas para tratar de despertarnos, para ir por el camino correcto. ¿Qué quieres decir? Algo? No, es una pregunta por lo que dijo recién de Raman, de los conceptos que usa Raman. Apenas empieza Shemona para quien quiere hablar de eso, del medio y todo eso. Sí. Él empieza hablando del Nefesh. ¿Por qué nunca va a hablar ahí de la Nishamansi, sino habla del Nefesh con la característica y todo eso siempre, ¿sabes? Él dice, el Rambam dice que hay una sola Nefesh, una sola alma. No dice como los cabalistas que dicen dos almas. Entonces, esa es una de las explicaciones. En la parte simple, Dios nos dio un alma. Y en Kabbalah se dice hay un alma divina y un alma animal. Se puede explicar de las dos formas. En Kabbalah se explica así. Pero él dice, yo tengo una misma alma que tiene tentaciones para este lado y para este otro. Sí, aparte tiene relación, pues se vincula con el mundo material. O sea, entonces, el Nefesh justamente abarca todo eso. Bueno, ya sabes.
Veu Inyan, Shambru, Tikhonal y Brajá, con mi Shembo de Azul le Rajemala. Entonces, esto que uno dice Dios, cuando Dios creó el mundo, creó con Midat Adin, Elohim. Los primeros versículos, Elohim. Dice Dios, y vi que el mundo no puede existir solo con juicio, agregué el nombre Hashem Elohim, misericordia. Porque este mundo no puede existir sin misericordia, se va a hacer juicio severo, nadie va a poder vivir en este mundo. Entonces porque aquí nos dice que no sea misericordioso, o sea, hay que ser misericordioso, una de las cualidades de Dios. A veces ser misericordioso es ser estricto, increíble. A veces cuando tú eres estricto realmente eres misericordioso con el otro. ¿Me entiendes? Como dijimos antes, si la mamá esta le hubiera puesto un problema al niño, hubiera sido misericordia para él. Beuma Shambru Imen Ani Li Mili. Y eso es lo que dijeron en Pirkei Avot. Si yo no soy para mí, ¿quién va a ser? Dios te dejó a ti el trabajo, nadie lo puede hacer por ti. ¿Saben? Mi Ram me contó una cosa maravillosa, que lo hemos contado también varias veces, que es muy linda, que si yo no soy yo para mí, ¿quién va a ser para mí? Mi vecino no me va a venir a ayudar, yo tengo que decidir solo el bien o el mal. Cuando Caín tuvo envidia de Abel y se despertó en su deseo matar a su hermano. ¿Por qué no mandaron a un rab o a alguien a ayudarle a Caín que salga de su problema? Alguien del Majón Meir. Después Sí, me dijo mi rab, mandaron al rab más grande, mandaron a un rab a Caín para convencerlo que no haga esa locura. Sí, ¿quién fue? Hashem, Dios. Un minuto antes de que mató a su hermano, Dios apareció en él y le dijo, ¿por qué se te cayó la cara? ¿Por qué tienes enojo? ¿Por qué estás con envidia? Si tú quieres, puedes dominarte. Un segundo después, Caín mata a él. ¿Qué significa esto? Que Dios dio un libre albedrío tan grande a la persona que Él no se va a meter acá. Él te puede ayudar, te puede aconsejar, pero el que, si yo decido al final, va a venir y los grandes sabios van a decir miles de explicaciones por qué tengo que actuar así. Si quiero lo tomo, si no, no. Y nadie me va a quitar mi libre albedrío, aun para hacer el mal, peor mal que pueda haber. Yo soy libre para hacer aún las cosas más terribles que pueden haber. Y Dios, ¿por qué Dios no me ayudaste? Te ayudé, pero yo no te voy a quitar el libre albedrío. Yo te puedo aconsejar, te puedo dar sabiduría, el que tiene que escoger. Y por eso es tan importante la humildad. Porque si yo estoy cerrado a mi idea y no quiero saber nada de afuera porque yo soy todo, yo entiendo todo, estoy perdido. Porque voy a escuchar a mi Yetzirah y me va a perder. Yo tengo que estar abierto a escuchar a Dios. Si no, estoy perdido. Y eso es lo que nos dice acá. Cuando dice mirarse a sí mismo, ¿En dónde ve eso? después de que... ¿La última línea? No, antes. ¿Qué dice? Dice... Y después de Salmo 37-32, sí, el malvado que mira al justo sí, y busca matarlo, mejor, y luego dice, pero Dios no lo abandona, mejor. y sigue diciendo, si el hombre se mira a sí mismo, Hashem, bendito sea, le ayuda. Y él le salva dice así, en hebreo dice así, Aval im no me faquea jugar pero si él no se observa a sí mismo, no se ve a sí mismo, no toma él sus conclusiones y no se cuida él a sí mismo, sí, seguro que Dios no lo va a cuidar a él. Vale. O sea, Dios no quiere hacer el trabajo por ti. Él te dio ya la existencia, te dio capacidad de sabiduría, te dio la Torah, te dio los sabios, te dio vida, te dio salud. Y que también que elija por mí, por favor. ¿Qué significa que se observe uno a sí mismo? Eso va a decir en el capítulo que viene. ¿Qué significa? Yo tengo que estar todo el tiempo haciendo Heshbon Nefesh. El secreto, ¿sabes? Yo me acuerdo hace poco, estuve pensando mucho en eso.
Dijeron una vez en el Talmud, este niño nació en este día, en este tiempo. Vino uno que veía el cielo y le dijo, tu hijo va a ser ladrón. Esa es una tendencia natural. Y la mamá casi se murió de susto y dijo, fue a preguntarle a los sabios qué hacer. Porque este niño nació con esta naturaleza. Cada uno tiene su naturaleza. Entonces el sabio le dijo que se ponga, que se tape, que se cubra la cabeza. Eso le va a dar temor a Dios. Entonces la mamá le puso una kipá, cubre la cabeza en señal de respeto y de recordar a Dios. Y el niño estaba bien. Una vez estaba sentado, se echó para atrás, se le cayó el gorrito, vio un árbol con frutas del vecino, pescó al tiro. O sea, ¿qué significa esto en otras palabras? Si tú estás, y el Hasid es lo que lo logra todo el tiempo, cuanto más tú estés con conciencia de que estás frente a Dios, tú te vas a poder dominar. Va a llegar una tentación, como le pasó a Yosef. A Tzadik vio a la mujer de su patrón y ya iba a pecar. Y le apareció el rostro del papá, qué vergüenza, se arrancó. Aún Yosef casi pecó, el Tzadik. Si no fuera porque vio el rostro de su padre ahí, y el rostro del padre dijo, ¿tú quieres estar anotado en la historia como un hombre que va así? ¿O quieres estar anotado en el Kohen Gadol, con tu nombre aparezca en las tribus? Y en otras palabras, qué maravilloso que se le apareció, lo salvó. Dicen los sabios, otra explicación, no se le apareció. Él, con su imaginación, se imaginó ahora, ¿qué pasaría si estuviera mi padre acá? Y eso le dio la fuerza para arrancar. Ahora yo sé que Dios me está observando. ¿Qué pasa si está el rey acá y me dice, esto está prohibido? Voy a tener la fuerza de mantenerme, de cuidarme, de arrancar de acá. Entonces, este Heshbon Nefesh que tenemos que hacer, en otras palabras, es recordar que estás siempre frente a Dios y que tú, como aún, mire, recuerda que el Yetzer Hara es tu peor amigo. Imagínate ahora al Hasid más grande de todos los Hasidim, al Tzadik más grande de todos los Tzadikim, de ahí viene el Mesías. Nada más y nada menos que David Amén. Y de repente le llega un deseo al rey David de tomar a esta mujer. Divorciada, le faltó el respeto al rey, todo kasher. Pero de ahí salió Jesús Hashem y Dios le dice al hombre que le había dicho hace poco, tú eres mi siervo, le dice, no va a parar la muerte de tu casa. ¿Quién fue el culpable de eso? Su Yetzer Hara. Y lo que sufrió el rey David después. Si hubiera podido pensar un poco ahí, de otra forma, se hubiera salvado. Todo lo que sufrió el rey David, no va a parar la muerte de tu casa, le dice Dios por medio del profeta. Y eso fue por escuchar al Yetzer Hara, que parecía una idea maravillosa. Ella es mi alma gemela. Y mira lo que te costó tu alma gemela. Entonces, si tú estás concentrado, tú recuerdas el Yetzer, Dios, las pruebas que están pasando acá todo el tiempo, que Dios te pone pruebas. Y cuanto más tú te elevas y te apegas a Dios. Y si no, puedes caer. Y los más grandes cayeron ya. Sansón cayó. El rey Salomón, cuando construyó el templo, se casó con la hija del faraón. No se levantó en la mañana a abrir las puertas del templo. ¿Sabes lo que dice el Midrash? Ese día Dios quiso destruir Jerusalén. Por el hombre más sabio, que su sabiduría viene del rey Salomón. Nosotros nos podemos considerar muy sabios, pero no llegamos ni a la mugre de la uña del rey Salomón, que recibió sabiduría de Dios. Y aún él cayó. ¿Me puedes creer que esto es difícil? Dice que no abrió qué, perdón. ¿Quién? No se levantó, él tenía que ir a abrir las puertas del templo. Se inauguró el templo, se tenía que inaugurar y fue el día que se casó el rey Salomón con la esposa del faraón, con la hija del faraón, para traer a todo el mundo frente a Dios. Pero él se durmió. No se levantó a abrir el templo.
Hasta que vino ¿quién vino? ¿Quién abrió? La suegra. No. La mamá del rey Shlomo, Bathsheba, dijo, tú eres mi hijo, qué vergüenza. ¿Cómo hiciste? No des tu ojo para las mujeres. ¿Cómo se te ocurre? Y él le escribe a su mamá, Eshet Hail. Eres la Eshet Hail. Y ella, ¿quién va a despertar al rey? ¿Qué miedo a despertar al rey? ¿Quién se va a meter ahí? Te cortan la cabeza. La mamá. La mamá, la suegra. Ella arregló, lo pateó, lo sacó. Y él le canta a la mamá justa, Eshet Hail. Pero pueden decir, el Midrash dice, ese día quería destruir Dios Jerusalén. O sea, si uno pudiera, pero nos vemos, mira, el justo más grande nos vio el problema y después, ¡pum!, le cayó encima. Gracias a Dios que todos hicieron chubá al final. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Este es un problema grande. Le pasa a los chicos y a los grandes igual. Y si tú no te agarras a Dios con toda la fuerza, y es peor que el cáncer. El cáncer te puede matar. No, no es terrible. Te mueres. No pasó mucho. Pero tienes tu alma divina. Pero si tú tienes un cáncer con tu Yetzer Hara, perdiste todo. Dice el Midrash que fue porque murió su rabino, ¿no? ¿A quién? Murió el rabino de Shlomo. Su rab murió y él de ahí también se desenfocó. No sé si fue con él, puede ser. Sí, pero había Joash, que fue cuando él lo salvaron cuando tenía 7 años, que creció con el Cohen. Que cuando él terminó, el Cohen murió, Joash se fue para el camino malo. En el caso de Shlomo también. ¿También? Sí, Puede ser. muere en ese tiempo. Puede ser. La figura que tenía como rab. Puede ser. En todo caso, terminamos el capítulo Bet y la próxima vez después de Pesach ya. Un secreto que tenemos que saber, que a mí me dijeron cuando yo llegué a Israel, el día de Pesach y todos los días festivos, no es un día de recuerdo solamente, de historia, sino ese día tiene santidad. Y la influencia divina que cayó ese día vuelve a caer acá. Y el día de Pesach es el día de la libertad, de que salimos de Egipto. Y cada uno tiene que salir en su libertad personal. Ese día va a haber mucha bendición. Tú tienes que ir a la mikve, tienes que prepararte, o si puedes ir a la mikve, no es obligación, pero en los días Yom Tov se acostumbra. Y tú tienes que, uno de los secretos más grandes que me dijo un rab una vez cuando yo empecé a estudiar, me dijo, el secreto para recibir toda esta influencia divina tremenda que Dios te quiere dar, tú te tienes que abrir a ella, hacer chubá antes del día. Hacer chubá. Decir, Dios, por favor, necesito tu ayuda, ayúdame. Como dice acá, sin tu ayuda yo estoy perdido. Por favor, ten misericordia de mí, ayúdame. Y ahí, ¡pum!, te llena. Así que Dios quiere que todos nos llenemos de pinchá. Hoy día a la noche es 6:30 para el que está por acá. Gracias.